with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly. Bueno, vamos a recordar entonces lo que son las funciones heurísticas que hemos estado viendo. En las funciones heurísticas recuerden que son estas funciones que agregan información a los métodos de búsqueda de soluciones en un espacio de búsqueda. Las funciones heurísticas que hemos visto, bueno, han sido sencillas y ahorita repasaremos un poco estas funciones heurísticas, ¿no? En primer lugar, por su definición, una heurística nos va a dar información particular que oriente hacia la solución de un problema, que dé una guía, que dé una forma distinta que permita llegar a la solución de un problema. De tal manera que nosotros vamos a ver que es posible, ¿no? En todo caso, siempre definir nuevas heurísticas. Al definir nuevas heurísticas, nosotros podemos construir soluciones novedosas, soluciones más interesantes que vayan dando mejores posibilidades en un algoritmo para que encuentre una solución a un problema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del rompecabezas que nosotros vimos en la última sesión, nosotros teníamos en ese caso dos heurísticas que fueron implementadas. Esas dos heurísticas tenían que ver con un par de mediciones. Una de las mediciones era la distancia de Hamming y la otra era la distancia Manhattan. Aquí, bueno, estoy retomando lo que es una heurística sencilla que era la primera que se utilizó, que solamente contemplaba el número de piezas que estaban incorrectamente colocadas, ¿sí? Esta era una de las heurísticas simples o heurística sencilla. Esta era una heurística que solamente contaba cuántas piezas estaban equivocadas. Mientras que para las otras heurísticas, nosotros ya teníamos una sumatoria de distancias. Entonces aquí la heurística se combinó, si recuerdan, con mediciones de distancia. De tal manera que implementando, por ejemplo, una distancia de Manhattan, que fue la distancia que resultó mejor para los casos que nosotros analizamos, implementando esta distancia se tiene una mejor solución al problema, o sea, se encuentra la solución, pero se encuentra una mejor solución y además se explora de forma distinta el espacio de búsqueda. De tal manera que nosotros podemos decir que la heurística H2 para el caso que se utilizó siempre fue mejor que la H1, que fue la heurística más sencilla. A eso se le llama que la heurística H2 domina a H1. Entonces, bueno, nosotros vimos que para el algoritmo de A estrella, recordando, ¿verdad? Que A estrella es un tipo de búsqueda de solución que combina ya los métodos heurísticos o con información, y en este A estrella pues ya se incorporó tanto con H2 como con H1. Entonces, para el caso de este método de búsqueda con H2, expandió menos nodos que con H1, ¿sí? Entonces, vamos viendo nosotros conforme vamos haciendo los ejemplos, sobre todo, pues todo el seguimiento de estados, que hay métodos que van a explorar menos nodos o que van a expandir menos nodos. De esa forma, las heurísticas van a ser más eficientes, ¿sí?
En cuanto a las propiedades de las heurísticas, en general vamos a decir que una heurística es admisible cuando nunca sobreestima el costo para alcanzar el objetivo, ¿sí? Esto de la admisibilidad es un aspecto importante que se debe de cubrir cuando se va a definir una nueva heurística, de tal manera que haya una mejor heurística. Esta es, por ejemplo, la H asterisco de n es el costo de la ruta óptima desde n hasta un nodo objetivo, de tal manera que la heurística h de n sea menor o igual a ese costo objetivo, y esta sería una heurística admisible y optimista, ¿ok? En general, vamos a ver más adelante que todos estos temas se abordan mucho en áreas de optimización combinatoria, que, bueno, dicho sea de paso, en el plan de estudios de la ingeniería en computación existe un área de concentración en donde estos temas se abordan. Son temas de índole más algorítmicos y matemáticos, por supuesto, porque hacer la definición de métodos novedosos para la solución de problemas de optimización, pues sí pasa por una serie de fundamentos y metodologías matemáticas, ¿ok? Bien, entonces, en problemas de optimización principalmente, que es donde se aplican estos algoritmos, los enfoques alternativos que nos ofrecen precisamente las heurísticas, no los métodos de búsqueda ciega, sino los métodos que son otros enfoques, vamos a decir, cualquier heurística o metaheurística que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver la definición. Son considerados otros enfoques, ¿ok? Entonces, en estos otros enfoques, lo que se busca es construir una solución óptima desde el inicio. Bueno, en lugar de construir una solución óptima desde el inicio, partir de una solución no óptima, ¿no? O subóptima. Entre los métodos y algoritmos que pertenecen a esta área de los otros enfoques considerados heurísticos y metaheurísticos, está el de ascenso en la montaña, recogido simulado, algoritmos genéticos y muchos otros más. Hay una larga lista de métodos, de variantes para resolver problemas clásicos y también problemas que no son clásicos, ¿no? En realidad hay muchísimos investigadores, estudiantes dedicados a investigar alternativas algorítmicas para la solución de problemas basados en heurísticas o metaheurísticas. El día de hoy veremos este ascenso en la montaña. Brevemente plantearemos lo que es el recocido simulado, ¿sí? Y no veremos más por ahora, más algoritmos. Sí veremos en la siguiente sesión ya un par de planteamientos de algoritmos implementados, porque no están tampoco tan sencillos ya en un área de programación, pero veremos un par que nos faciliten ya la parte más práctica del curso, que nos permita ver y esto cómo se implementa, ¿no? Entonces vamos a ver que se llama ascenso en la montaña, ¿sí? Esta búsqueda, este método de búsqueda en el espacio de soluciones de ascenso en la montaña, sí tiene se basa precisamente en una idea de hacer una búsqueda a ciegas, o una búsqueda en un sin ver, vamos a decir, ¿no? Esta es una metáfora de una solución de un problema en lo oscuro, tal cual,
Bueno, vamos a ver en el ascenso en la montaña, para ir entendiendo en qué consiste exactamente este método de búsqueda. Ustedes se tienen que imaginar que están precisamente en alguna montaña, ¿no? En cualquier parte vamos a imaginar que ustedes están en algún punto de una montaña y en ese punto de la montaña hay una niebla, ¿no? Ahí, muy estacionada, que no los deja ver, no les permite ver exactamente dónde están, ¿sí? Entonces ustedes deciden, ¿verdad? En ese punto en el que se encuentran, deciden que quieren subir, quieren escalar hacia alguna parte alta para poder ubicarse en donde se encuentran. Eso es lo que hacen. O sea, deciden, están perdidos en la niebla y deciden buscar un punto alto para ver en dónde se encuentran. Entonces, estando en ese lugar y sin ver, o sea, ustedes no ven realmente qué es lo que ahí está pasando, pues pueden caminar, aquí la forma, ¿no? Pueden caminar en 4 direcciones, que es norte, sur, este y oeste, ¿sí? Y básicamente en esas 4 direcciones ustedes van a tomar alguna, la que decidan, y van a ver si sienten que van subiendo o van bajando. Eso como lo saben, bueno, pues dan un paso y entonces sienten si subieron o si están bajando. Si bajaron, entonces ¿qué hacen? Giran 90 grados, regresan el pie y giran 90 grados y luego ponen su pie hacia adelante para ver si sube o baja. Si sube, entonces avanzarán en esa dirección. Mientras ustedes se encuentren en cualquiera de los 4 puntos que van subiendo, van a seguirlo haciendo, subir, subir. Cuando estén en algún punto en el que para cualquiera de las 4 direcciones ustedes sienten que bajan, quiere decir que ya están en una cima. Si para todos lados ustedes solamente van a bajar, ¿sí? Entonces ya están en la cima. Esencialmente en eso consiste este método de búsqueda en el que ustedes van ascendiendo, tomando en todos los casos la mejor opción. Y para ustedes la mejor opción en este ascenso en la montaña siempre va a ser ir subiendo, subiendo. Bien, entonces vamos a ver primero un problema, uno de los problemas que se usa para explicar cómo funciona el ascenso en la montaña. Este debe de ser un problema que ustedes quizás hayan escuchado. Aquí lo puse entre hobbits y ogros, pero muy bien puede ser entre misioneros y caníbales, ¿ok? Los caníbales pues son aquellos que se comen a los misioneros. Entonces, bien puede ser uno u otro. También hay una versión de este problema de las esposas celosas, algo así se llama, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Y lo vamos a ver con hobbits y ogros. Son 3 hobbits y 3 ogros, llegan a la orilla de un río y deben cruzar al otro lado del río. O sea, hay un río, ¿sí? Y entonces hay 3 hobbits, vamos a ponerlos así, y 3 ogros. Y este es el río, ¿no? Vamos a imaginarnos. Entonces van a cruzar al otro lado. Afortunadamente se encuentran que en el lado del río hay una lancha. Pero en esa lancha solamente caben dos de ellos, ¿sí? Sin embargo, el problema para hacer el cruce, la idea es de que crucen todos al otro lado del río. El problema es que ustedes nunca pueden dejar
más ogros que hobbits, porque los ogros se comen a los hobbits, ¿ok? Entonces, siempre deben de tener por lo menos en cada lado del río la misma cantidad de ogros y de hobbits. Entonces, no pueden enviar de entrada, por ejemplo, 2 hobbits, porque de este lado quedaría un hobbit contra 3 ogros y pues se lo comen. Tampoco pueden hacer que del lado contrario del río haya más ogros que hobbits en ningún momento, ni tampoco en la barca, ¿no? Entonces, bueno, en la barca eso no sucedería. Lo que sí vamos a ver para este problema, que aunque los ogros se comen a los hobbits, se les puede encargar, ellos sí pueden traer la lancha de regreso, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver todas estas opciones que tenemos. En cada movimiento que existe, en cada opción se puede enviar un solo hobbit a cruzar el río. Se puede enviar un ogro, o 2 hobbits, o 2 ogros, o un ogro y un hobbit, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver el planteamiento para este problema. Aquí está la solución. Hay una secuencia para este problema, una secuencia de ejecuciones posibles que llevarían a la solución, ¿ok? Entonces, bien, para este problema vamos a hacer nuevamente un esquema que nos permita ir haciendo el planteamiento de la solución. Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es esquematizar los estados posibles que pueden existir, las transiciones posibles que pueden existir, y luego habría que ver cómo es que un agente inteligente podría ir tomando las decisiones de tal manera que tome la mejor decisión. Para la solución de problemas mediante búsqueda es muy importante siempre hacer una representación de los estados que me permita analizar, ¿no? Cómo puedo yo resolver, cómo puedo yo plantear una posible solución para un problema. Entonces aquí, bien, voy a hacer una representación de estados, más o menos como se las puse, que vamos a poner que de un lado del río hay 3 hobbits y 3 ogros, ¿sí? Y también vamos a poner, vamos a imaginarnos el río y el lado derecho del río. Entonces, vean, aquí voy a poner la lancha del lado izquierdo del río. Nada más para ver el significado. La H pues es un hobbit. La O es un ogro. Y este es el lado izquierdo del río, el lado derecho del río. Y entonces cuando la lancha esté hacia la izquierda, pues quiere decir que está en ese extremo. Cuando hayamos hecho una transición, pues vamos a ver cómo pasaría al lado derecho, ¿ok? Y vamos a definir este como el estado inicial. Este es el estado del que vamos a partir. Bien, en este estado inicial tenemos opciones, ¿sí? Entre las opciones vamos a manejar que son siempre las 5 opciones, pero no siempre todas las opciones van a ser buenas. De acuerdo al planteamiento que tenemos en el problema, ¿sí? Siempre vamos a tener 5 opciones: enviar un hobbit, enviar un ogro, enviar 2 hobbits, enviar 2 ogros y enviar un ogro y un hobbit a cruzar el río. Entonces, si nosotros hacemos todo el árbol de posibles opciones, pues va a crecer bastante. Aquí el enviar, por ejemplo, un hobbit en la lancha, lo vamos a manejar así.
nos llevaría a un estado en donde del lado izquierdo tenemos 2 hobbits, 3 ogros, la lancha ya va del lado derecho y acá habría un hobbit. Este es este estado, pero en este estado, pues aquí ya se comieron a los hobbits, ¿ok? Este no es un buen estado porque ya sucedió que hubo 3 ogros más, hubo más ogros que hobbits, y aquí entonces no se cumple la restricción o el objetivo del problema es evitar que los ogros se coman a los hobbits. El objetivo es que crucen todos al otro lado del río y que los ogros no se coman a los hobbits. Entonces aquí vamos a poner que no se cumple la restricción. En una siguiente opción de las 5 que tenemos que vaya un ogro. Entonces, si nosotros mandamos un ogro, tendríamos 3 hobbits, 2 ogros, la lancha ya está del lado derecho, tendríamos un ogro. Sin embargo, vamos viendo de una vez qué pasa en el siguiente estado cuando se toma esta decisión. En un estado siguiente para dado que ya tenemos esta configuración, pues como la lancha está del lado derecho, la lancha no se regresa sola. Entonces, en el estado siguiente, tendría que regresar el ogro con la lancha para que quedaran otra vez 3 hobbits, 3 ogros, la lancha del lado izquierdo y nadie del otro lado del río. Como ven aquí, nosotros tenemos un estado repetido. Estos se detectan, este es un estado repetido y no es útil volverlo a visitar. Entonces, ¿qué opciones más quedan? Bueno, pues que vayan 2 ogros, 2 hobbits o 1 y 1. Cualquier opción que vayan de 2 en 2. Entonces aquí, si van 2 ogros, vamos a poner que pasan 2 ogros, se quedan 3 hobbits. Aquí está el río, la lancha y 2 ogros. Y de este lado queda también un ogro. ¿Ok? Esta es la situación cuando viajan 2 ogros con la lancha. De ahí, la otra opción, esta es una opción viable porque no tiene ninguna limitación de las que hemos visto antes. La otra opción es que vayan 2 hobbits. Si pasan 2 hobbits, nosotros tendríamos 1, 2, 3 ogros, la lancha del lado derecho, 2 hobbits y de este lado 1. Esto nuevamente pasará 2 hobbits. En este caso, cuando nosotros pasamos 2 hobbits, hemos dejado del lado izquierdo más ogros que hobbits, entonces pues se los comen. Y esta solución tampoco es buena, ¿no? Y la otra es cuando pasamos a 1 y 1, perdón, un hobbit y un ogro. Si pasamos a un hobbit y un ogro, aquí tendríamos a 1, 2, 1, 2, la lancha del lado derecho y tendríamos un hobbit y un ogro. Bien, entonces de esta manera es como nosotros vamos a generar pues la secuencia de estados, ¿no? Esta es una expansión que vamos a ir haciendo para poder ver cuál es la posible solución. Por ahora lo que voy a hacer es voy a trazar la solución que sí es, y esta solución, bueno, la secuencia de opciones que existen para llegar a la solución, ¿ok? Bien,
Este problema, afortunadamente, pues tiene una única solución, que es, primero van a pasar 2 ogros, regresa 1. Luego pasan 2 ogros y regresa 1. Entonces vamos a hacer eso. Pasan 2 ogros y regresa 1. Entonces aquí lo que sigue es que como la lancha está del lado derecho, la va a regresar un ogro y vamos a llegar a tener 3 hobbits, 2 ogros, con la lancha, permítanme, del lado izquierdo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner la lancha del lado izquierdo. Del lado derecho quedó un ogro, entonces este es el estado siguiente. En el que sigue, vean, la lancha está del lado izquierdo. En el que sigue van a ir nuevamente 2 ogros. Si pasan 2 ogros, quedan 3 hobbits. La lancha ahora va del lado derecho. Quedarían acá 3 ogros, ¿sí? Y ahí está. Entonces, la lancha ahora la va a devolver. Vamos a ver. Ya después de que estamos en pasaron 2 ogros, se regresa 1. Pasan 2 ogros, se regresa 1. Y vemos. Pasan 2 ogros y aquí nuevamente hay que regresar a un ogro con la lancha. Entonces se quedan 3 hobbits, un ogro. La lancha está de este lado izquierdo y del lado derecho hay 2 ogros, ¿sí? Bien, de aquí, bueno, lo voy a ir haciendo hacia abajo para que no se expanda demasiado. Después de esto, deberán pasar al lado derecho 2 hobbits. Aquí tiene que suceder que pasan 2 hobbits para que no haya un desbalance en el número, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Van a pasar 2 hobbits y de estos 2 hobbits vamos a tener en el lado derecho, aquí ya se queda un hobbit y un ogro. La lancha pasa al lado derecho y tendríamos 2 ogros y 2 hobbits, ¿ok? Del lado derecho. Entonces, ahora siempre vamos a tener todas las opciones, ¿ok? Lo único que estoy haciendo es marcando las mejores, la solución para el problema. Entonces, en este caso, que tenemos un hobbit, un ogro de un lado y 2 ogros y un hobbit del otro, deberán pasar 1 y 1, según recuerdo. Ajá, aquí tenemos, regresa un hobbit. Aquí fíjense, vamos a poner la dirección para que no cueste trabajo. Aquí tenemos 2 ogros, van para allá. Un ogro regresa. 2 ogros van a la derecha. Un ogro regresa. 2 hobbits van a la derecha. Regresa entonces un hobbit y un ogro para hacer pues que vayan siempre parejos. Entonces aquí vamos a ver que regresan la lancha, un hobbit y un ogro, de tal manera que del lado izquierdo van a aparecer 2 hobbits, 2 ogros, con la lancha de este lado, y del lado derecho un hobbit y un ogro, ¿sí? Y luego vemos la siguiente transición que tenemos. Van a viajar 2 hobbits a la derecha y regresa un ogro. Si pasan 2 hobbits a la derecha, vamos a poner los 2 hobbits, se llevan la lancha al lado derecho, entonces tenemos 2 ogros, la lancha ahora del lado derecho y ya tendríamos 3 hobbits
un ogro del lado derecho. De aquí, pues el que se regresa a la lancha es el ogro, de tal manera que aquí quedan 3 ogros, la lancha del lado izquierdo y 3 hobbits del lado derecho. Y luego, ya me creció mucho, lo voy a hacer hacia acá. Deberán viajar, pueden ya viajar 2 ogros. Con la lancha jamás van a ser más. 2 ogros con la lancha se quedan. La lancha va a estar ahora del lado derecho. Entonces acá se queda un ogro. Acá hay 3 hobbits, 2 ogros. Y después de esto se regresa un ogro con la lancha. Quedan 2 ogros con la lancha del lado izquierdo, 3 hobbits, un ogro, y finalmente viajan 2 ogros con la lancha de regreso. Viajan 2 ogros con la lancha de regreso y ya quedan 3 hobbits y 3 ogros. Bueno, pues este es el camino de la solución, ¿ok? Este es el camino de la solución hacia la la solución del problema, ¿no? Que era atravesar el río. Había que atravesar el río y al haber atravesado el río, había que tener el cuidado de que nunca hubiera más ogros que hobbits. Entonces, ¿qué determina en cada paso? ¿Qué determina en cada, vamos a llamarle, decisión? ¿Cuál es la mejor? La idea del ascenso en la montaña, ¿sí? Es que, bueno, aquí nosotros solamente expandimos unos, no expandimos todos. Básicamente consideramos solo una primera expansión para ver todas las opciones que se tenían, ¿sí? De estas opciones que se tienen, ¿cómo se determina cuál es una mejor opción? Como vemos, con respecto a el criterio que es que nunca haya más ogros de un lado, que nunca haya más ogros ni de un lado ni de otro, porque los ogros se comen a los hobbits. Entonces, había más de una opción que satisface esa restricción. Por ejemplo, para esta no la satisface, esta sí, pero la satisface parcialmente, porque en una siguiente iteración se regresa a un estado repetido. En este otro caso, sí se satisface ese criterio y se puede seguir expandiendo. En este no, y en este también. Entonces, básicamente hay 3 caminos posibles. O sea, los 3 caminos, alguno de ellos puede llegar a la solución óptima. Pero, ¿qué pasaría si se desarrolla, se expande esta opción? Al expandir esta opción, pudiera llegarse a estados repetidos o a un comportamiento posible o parecido a este, ¿sí? Ese no lo desarrollamos. Si se expande simplemente se regresaría a un estado repetido. Bueno, en el ascenso puro de montaña, no se sabe. ¿Por qué?
porque se decide en un nivel, o sea, hacia un paso adelante, hacia un paso adelante. Entonces, en el enfoque clásico puede suceder y puede que vuelva a empezar y puede que vuelva a empezar, ¿sí? Entonces, o que elija otra opción, por ejemplo, ¿no? Porque ascenso de montaña normalmente no tiene memoria. Va decidiendo, en ocasiones repite decisiones que ya había tomado y no lo ve. Pero hay una variante del ascenso de la montaña que lo que hace si evita repetir estados, ¿sí? Entonces, bueno, en los métodos de búsqueda de soluciones siempre hay como una idea base y de ahí hay variantes, hay muchas variantes, ¿no? El tema aquí es que ustedes vean que en ascenso en la montaña se trata de buscar la mejor opción que hay dentro de las que se tienen en el siguiente nivel, es decir, el siguiente paso, ¿sí? Este es lo que la esencia de este método. ¿Se parece a otros que hemos visto? Sí. Sin embargo, aquí habría que ver para cada problema qué tipo de función de evaluación se utiliza. En este caso, estamos nosotros viendo para esto, pues que nuestra función o heurística de evaluación es que nunca haya o que siempre haya más, que el número, vamos a poner el número de hobbits sea mayor o igual al número de ogros, ¿no? Este es el criterio principal. Sin embargo, para determinar otras cosas, pues se podrían mejorar estas funciones de evaluación. Pero cada problema tendría entonces una forma en la que se va a determinar cuál es la mejor decisión que se puede tomar. Bien, entonces, esta es la esencia de este método de búsqueda que es el ascenso en la montaña, ¿ok? Sin embargo, este ascenso en la montaña, bueno, vamos a ver qué características tiene y qué problemas presenta. Primero es informado, porque sí hay información del estado para elegir de uno a otro. O sea, en cada paso que se va a dar, se toma una decisión basada en la información que se tiene en ese momento, ¿sí? No es exhaustivo. Este tipo de método no hace una búsqueda en todo el espacio de soluciones. Va decidiendo y explora uno solo. Así como les comenté aquí, si nosotros generáramos todo el árbol de posibles soluciones, considerando que en cada estado existen 5 posibles, bueno, pues este es un árbol de expansión muy grande, es un tipo de crecimiento exponencial. Entonces, bueno, pues su representación gráfica sería muy complicada. Sin embargo, el método de búsqueda de la solución no explora todo el árbol, decide uno siempre. Es decir, siempre va a tomar un solo camino, no va a abrir todos los nodos. Puede decidir que toma, vamos a poner de los 3 que consideramos, puede decidir por este, puede decidir por este o puede decidir por este, considerando esta restricción, ¿sí? Tiene 3 caminos, pero no los va a explorar todos, solamente va a explorar uno o va a expandir uno, a ver si encuentra la solución, ¿sí? Entonces, no es exhaustivo. ¿Qué más tiene? Pues sí encuentra buenas soluciones. En algunos casos, estos métodos pueden encontrar una solución alternativa, pero no siempre la mejor de las soluciones. Pudiera ser, fíjense, al considerar este caso, en donde hay repetidos, vamos a suponer que sigue con esta
no repite la misma acción, pero tomó un camino que le tomó más tiempo o más movimientos. Es decir, el costo de la ruta para llegar a la solución le agregó ciclos repetidos o acciones repetidas. Entonces, puede estar escogiendo un camino para llegar a la solución, pero no necesariamente el mejor camino. O puede llegar a una solución parcial, ¿sí? Bien, también es eficiente porque este es uno que evita la exploración de otros estados. A diferencia de A estrella, en A estrella se realiza más expansión, y no se diga en la búsqueda ciega, más expansión de nodos que en este. Entonces este es más eficiente que los anteriores. Reduce el número de nodos que se van a analizar, ¿sí? Pero puede ser que se encuentre una solución, pero esa solución no es la mejor. ¿Ok? Eso tiene como características este método de búsqueda. Bien, este método, en particular el de ascenso en la montaña, pertenece al conjunto de métodos que se conocen de optimización local o de búsqueda local. Este es un método que se considera que hace un mejoramiento iterativo, ¿sí? A cada paso va a ir mejorando. Si se encuentra en un siguiente paso una mejor opción, entonces su optimización local es que escoge el mejor en cada paso que da. Por eso se conoce como optimización local. Y se basa en el uso del concepto de vecinos. Para este método es necesario tener una representación de grafos y de poder tener los adyacentes, en donde tenemos nodos conectados con otros nodos mediante sus arcos o vértices, como los quieran definir, y entonces tiene que haber vecinos, y de esa forma en el punto que se encuentre, vamos a ver, este es un grafo que tiene un nodo. Este nodo va a tener sus vecinos, vamos a ver, y entre sus vecinos va a decidir, que son los arcos, va a decidir cuál es la mejor opción para expandir, pero escoge solo uno. Por eso se considera que este es un método local y hace una expansión solo en una rama. Y esta es una estrategia irrevocable. ¿Por qué? Porque cuando ya se decidió sobre de un nodo al que va a expandir, ya no regresa, o sea, no tiene manera de hacer un backtracking de lo que ha ido decidiendo, es así como arrepentirse, ¿no? Bueno, esta es, digamos, las desventajas originales que tiene el método. Existen dos formas o más, estas son dos formas básicas, pero hay más, ¿no? Hay variantes de este método de búsqueda de ascenso en la montaña. Primero que nada, pues siempre en la escalada simple, en la selección simple de ascenso a la montaña, siempre va a escoger el mejor estado que el actual. Y su función heurística de proximidad está basada en los vecinos. No almacena los estados anteriores, que es lo que les comento. En la forma básica de este método no hay almacenamiento de estados anteriores. Por lo tanto, este es un método local. Normalmente, cada movimiento que realiza lo va a llevar a un estado que mejora al anterior, ¿sí? En el otro, que es la escalada de máxima pendiente, pues no solamente va a buscar un estado mejor que el actual, sino el mejor de todos los estados posibles. Sin embargo, esto requiere mayor representación de la información que está en el espacio de búsqueda. Aquí vamos a ver la heurística, la definición de la heurística, que es
basada en el concepto de un vecino. Si nosotros tenemos un nodo que está conectado con otro nodo, entonces yo voy a obtener, este es un estado, yo voy a obtener el sucesor de ese estado, me va a llevar pues al siguiente, ¿no? Vamos a llamarle S'. Entonces, este va a evaluar para la heurística que está definida si este valor es menor que uno siguiente. Si es menor que uno siguiente, pues esta es la heurística admisible, ¿no? La otra es que va a ver que este debe de ser menor o igual para todos los sucesores siguientes. Es decir, que esta es una menor, quiere decir que no es que es una menor opción. Este es menor que este y menor que el que sigue y menor siempre hacia la sucesión se va a mejorar. Por lo tanto es que se maneja el menor. Ahora es menor o igual, menor o igual, menor o igual, ¿sí? Entonces siempre se busca mejorar. En eso se basa esta búsqueda de ascenso en la montaña. Es parecido a la búsqueda voraz, ¿sí? Porque la búsqueda voraz también siempre escoge el mejor, pero no permite retrocesos ni expande rutas alternativas, ya que no recuerda dónde ha estado, ¿ok? Tiene unos problemas este método de ascenso en la montaña. Vamos a ver esos problemas, a ver aquí en la gráfica. Conforme va buscando, vamos a imaginar que tenemos en este eje están todo el espacio de estados y en este eje está la función objetivo, que es a donde se quiere llegar. Entonces va explorando el espacio de estados y puede caer en lo que se llama una meseta. Si alcanzan a ver aquí, esto de la meseta es que el conjunto de todas las opciones que tiene para decidir todas son iguales, ¿sí? Vamos a ver que cuando se cae en una meseta, bueno, hay algunas sugerencias, ¿no?, que se pueden realizar, pero este es un error que puede tener. Otro, vamos a ver que en este punto, aquí, es donde se encuentra la solución, ¿no? Este global max es el máximo global, vamos a decir, que es la solución o la mejor solución que hay. Este es un máximo local. Local quiere decir que está como ubicado, ¿no?, en un espacio. Este es un máximo local. Este sería otro máximo local, que conforme se va estudiando más estados, pues se puede caer en este máximo local o en este máximo local, pero no en la solución correcta, ¿sí? Entonces, como se va caminando a ciegas, no se sabe si ya se está exactamente en la solución o en la mejor solución. Entonces, para evitar esos problemas, pues hay sugerencias, ¿no? Entonces ya vimos, hay un máximo local. Este es un estado mejor que el de sus vecinos. Ese es un máximo local, pero no es el mejor de todos, porque a lo mejor otros están en otras expansiones de nodos, o están lejos, o están en otra parte del espacio de búsqueda. Entonces, cuando se presenta este tipo de problemas, vean, se recomienda regresar a un estado anterior y explorar en una dirección diferente. Entonces, cuando se ven estos problemas en este método de búsqueda, entonces se opta por, entonces saben que siempre sí queremos recordar y vamos a dar un paso hacia atrás. Esto hace que se genere una variante para este método. El otro es el de la meseta. En la meseta, nosotros en un espacio de búsqueda
tenemos que se llega a un conjunto de opciones con el mismo valor, donde la función de evaluación me va a decir que tenemos exactamente los mismos valores. Entonces, aquí se recomienda, se llama esto de un salto grande, es incluir el azar o generar una selección aleatoria para poder avanzar con la secuencia de expansión pues de alguna ruta. Pero nuevamente el azar bueno, pues puede llevar a la expansión de alguna secuencia de nodos que no necesariamente lleguen al resultado. Y un risco es parecido a un máximo local, es imposible de atravesar con movimientos simples. Entonces, para un risco, que es así como un pico, la solución es aplicar más reglas y hacer, tomar otras decisiones o hacer una heurística un poquito más compleja. Entonces, para este ascenso en la montaña se han detectado una serie de problemas que se deben de resolver, ¿ok? Entonces déjenme ir acá. Ya en general, para resolver los problemas, siempre es posible que en algún punto del ascenso en la montaña ya no se logra un avance. ¿Por qué? Porque estamos en algún máximo local y no se puede saber si hay otros, ¿no? O cuando se está en una meseta y no se sabe, bueno, y entonces, ¿qué decisión se toma? Esto es que siempre que hay un problema en este método, se debe empezar de nuevo. Se debe de generar otro punto de inicio o seleccionar al azar otro punto de inicio o hacer un regreso a un estado anterior, ¿no? El ascenso en la montaña tiene una variante que se le conoce como reinicio aleatorio. El ascenso en la montaña con inicio aleatorio, reinicio aleatorio, permite que se exploren aleatoriamente otras opciones que permitan eventualmente evitar un estancamiento, ¿sí? También en este inicio aleatorio es una buena idea que se guarde el mejor resultado que se ha encontrado hasta el momento, ¿sí? La otra opción para ascenso en la montaña es que se defina un número limitado de iteraciones, un número fijo de iteraciones para que no se quede o se recicle en un círculo de estados que no le permitan encontrar la solución. Entonces, bueno, pues es este tipo de problemas y sus soluciones que se dan. Vamos a explorar el espacio de soluciones y las decisiones que tomaría un agente considerando el ascenso de la montaña. Este método que va a tomar una decisión, la mejor decisión que se encuentra en cada paso. Entonces, mi estado inicial va a ser el 2, 8, 3, 1, 6, 4, 7 y 5. Este es mi estado inicial. Vamos a marcar así como inicial. Y el objetivo al que se quiere llegar, lo voy a poner aquí, va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos estado inicial y objetivo. Vean, el orden es diferente, ¿no? Entonces lo voy a plantear por acá para poderlo expandir. Vamos a tener 2, 8, 3, 1, 6, 4, 7 y 5. Bien, para las opciones que tenemos, si recuerden que siempre vamos a trazar las opciones en los movimientos que se pueden hacer. Aquí vamos a tener 3 posibles movimientos, ¿ok? Para este problema. El primer movimiento es mover el 7. Si yo hago mover el 7 de acuerdo a mi heurística,
que mi heurística, el H de N es piezas fuera de lugar o incorrectas, ¿no? Fuera de posición. De hecho, para el ejemplo se manejan además en valores negativos. Entonces, aquí la H de N, vamos a ver que tenemos para piezas fuera de lugar, tenemos 1, 2, 3, 4. Este va a ser menos 4, ¿ok? Esas son las piezas fuera de lugar. De ahí, si yo muevo el 7, fíjense, tenemos 2, 8, 3, 1, 6, 4, el 7 en medio y el 5. Entonces, perdón, aquí yo marqué mal esto. Aquí el H de N es menos 4. Y aquí el H de N al que se va a llegar, exacto, va a ser cuántas piezas fuera de lugar con respecto al objetivo. Tenemos 1, 2, ahora está el 6, el 1 y el 7, menos 5, ¿ok? La otra opción que tenemos es mover el 5. Al mover el 5, nosotros vamos a llegar al 2, 8, 3, 1, 6, 4, 7, 5. Bueno, en esta, el número de piezas fuera de lugar, pues nuevamente es menos 5, porque el 5 estaba correctamente acomodado. Entonces mover el 5 me da un H de N igual a menos 5. Y entonces la opción de bajar el 6, mover el 6, me lleva al 2, 8, 3, 1, 4, 7, 6 y 5, ¿no? En esta vamos a ver que tenemos número de piezas fuera de lugar 1, 2, 3, ¿verdad? A ver, 7, 6, 5, 4, 3. Entonces tenemos el 2, el 8 y el 1. H de N es menos 3. Entonces, la mejor opción en el primer caso que nosotros tenemos es esta, mover el 6. La primera acción que va a elegir el agente pues es mover el 6. ¿Por qué? Pues porque se le va a llevar a una... Toma la decisión porque esta es una mejor opción entre todas, ¿ok? Vemos la que sigue. No es muy largo este ejemplo, nada más no hay que olvidar el objetivo, que ese es el que... Bueno, ahí lo voy a ir. Entonces, de esta opción ya no se expanden las demás, ¿ven? Esa es la forma como funciona. Entonces aquí estamos en un H de N en menos 3. Aquí estamos en un menos 3 y vamos a ver las opciones que hay. Aquí nuevamente hay 4 opciones. En las 4 opciones, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entre las 4 opciones está, vamos a expandir o a presentar principalmente las que están incorrectas. Si yo muevo el 4 o el 6, pues el H de N va a crecer. Eso ya lo sabemos. Si yo pongo aquí mover el 6, mi H de N ahora sería de menos 4, ¿sí? Si yo muevo el 4, si yo escojo mover el 4, igual, mover el 4, mi H de N me llevaría nuevamente a un menos 4. En cambio, si yo muevo el 1 o el 8, que son las opciones posibles, las opciones de solución, yo voy a poner mover el 8.
Si yo muevo el 8, entonces llegamos aquí a esta configuración que es 2, 3, 1, 4, 7, 6 y 5. Y el 8 acá. Entonces, si yo muevo el 8, ¿cuántas piezas tengo fuera del lugar? Vamos a calcular el HDN. Tendríamos la 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 1 y la 8. Seguimos con un HDN en menos 3. Si yo muevo el 1, ¿verdad? La otra opción es el 1, ¿sí? Si yo muevo el 1 a la derecha, vamos a poner la configuración por acá. Yo tendría el 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7 y el 1 en esta parte. Entonces mi HDN también estaría en menos 3, ¿ok? Porque yo voy a tener aquí en menos 3, perdón, tendría yo en piezas que están fuera del lugar, ¿no? El 2, el 8, 3, 4, 5, 6 y el 1. Entonces esta sigue siendo menos 3. Como ven, aquí hay dos opciones mejores, esta y esta. Las dos tienen un costo de menos 3, ¿ok? Básicamente va evaluando en cada caso sus opciones que tiene, ¿sí? En el que comienza, si se fijan, tiene el H en menos 4 y vimos que tenía opciones muy claramente definidas para no expandir, ¿no? las dos variantes. Entonces llega a un H en menos 3. De este menos 3, aquí tiene dos que van en menos 3. Entre estas dos que van en menos 3 decide mover al 8, ¿sí? Que ese es el paso en el que íbamos. En este decide por esta opción, expande este, toma una decisión simplemente de expandir este, mover el 8, ¿ok? Tiene dos que tienen el mismo costo, lo cual es un tipo de meseta, un tipo porque no todas están igual, solamente tiene que decidir entre dos. Entonces opta por mover el 8, eso es lo que hace, mover el 8. Y de ahí nuevamente toma decisiones. Entre las decisiones que tiene una con un menos 4 y otra con un menos 2. La que le da el menos 2 es moviendo el 2 a la derecha. Al mover el 2 a la derecha, ahí ya coloca correctamente al 2. Se fijan, el 2 estaba en una posición incorrecta y ahora ya está contando a favor. Entonces esta fue una forma en que decide que lo mueve de esa manera. De ahí la siguiente decisión es colocar el 1 porque le da que la única pieza que tiene fuera es la 8 y de ahí finalmente pues ya nada más mueve una que es la que le da el H0. Al llegar a un H0, aquí tiene la opción del menos 2, pero al llegar al H0 ha llegado a su objetivo, al estado objetivo. Entonces lo que quiero que vean es este método va decidiendo en cada etapa y en cada etapa va a expandir a uno solo y la decisión la toma eligiendo siempre la mejor. Claro, hay heurística, o sea, la heurística nos permite decidir o hacer la función de evaluación de cuál es el mejor en cada paso, Entonces aquí, cuando se encuentra estos valores equivalentes, decide aleatoriamente cuál es el que va a desarrollar. Uno de ellos tiene la solución. Recuerden que para esto sí hay una secuencia de movimientos que lleva a una solución. Ahora pudiera haber una secuencia de movimientos con movimientos repetidos que lleven a la solución y que no sea la óptima. Aquí en este ejemplo estamos viendo un camino hacia la solución
óptima, ¿ok? Bien, este es este caso del ascenso en la montaña. Entonces, vamos a ver el caso de una meseta. ¿Cuándo sucede esto de una meseta? Vean, tenemos este estado de inicio con esta configuración, ¿no?, que hay aquí de los estados. Esta es esta configuración que puede ser cualesquiera y está planteado este objetivo. Vean, este objetivo pues tiene un orden bien diferente, ¿ok? Este no simplemente se manejó como ese el objetivo. Pero lo que se va a ver aquí es que de las opciones que tiene para llegar al objetivo, de las opciones independientemente de todo el camino que tenga que recorrer, todas las opciones tienen el mismo valor, todas. Esto es un problema en donde el método falla y entonces inclusive imagínense para casos en donde se tienen 5 o 6 opciones y todas con el mismo valor. Entonces aquí no ha encontrado la solución, porque eso sí lo saben, no está en ninguno de los casos, está en un objetivo. Bueno, este objetivo, por cierto, que sí coincide aquí en el 1, 2, 5, 7, 4, 8, 6. Pero la idea es mostrar el caso de un problema de una meseta. ¿Qué va a decidir y cómo lo va a resolver, ¿no? Bien, entonces, bueno, básicamente ese fue el método de ascenso en la montaña. Ya hemos repasado, digamos, algunos de los métodos más representativos. Ya les digo, hay muchísimos métodos de búsqueda ciega, de búsqueda local, de búsqueda heurística, etcétera. Entonces, estos son algoritmos que permiten encontrar la solución a un problema siempre buscando la mejor solución. Estos algoritmos de búsqueda local se pertenecen, ¿verdad?, al conjunto de algoritmos aproximados y están basados en la exploración de vecinos. Y en estos algoritmos se supone que hay una función de evaluación o que se puede definir, ¿verdad? La función de evaluación o la función de costos, la idea puede ser minimizarla o maximizarla, pero siempre está basada en una estructura de vecindad, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos algoritmos de búsqueda local hay muchos más tipos, muchas variantes. Y bien, vamos a ver nuevamente para la última revisión que vamos a tener de un método de búsqueda de soluciones muy interesante, muy complicado en la implementación, y este sí lo vamos a ver en un ejemplo ya muy práctico en la siguiente clase, que estos son métodos heurísticos y metaheurísticos. Entonces, ya vimos que una heurística es una estrategia, un conocimiento que se agrega en la búsqueda de una solución dentro de un espacio de búsquedas, ¿no? Entonces la idea de usar una heurística es hacer más sencilla la solución de problemas, ¿sí? Las metaheurísticas, que son pues una como definición generalizada y también híbrida, es un método heurístico que permite resolver un problema computacional utilizando parámetros dados por el usuario sobre procedimientos genéricos y abstractos, ¿sí? Cuando hablamos de metaheurística, vean, imagínense un nivel de abstracción de las metaheurísticas y dentro de ellas estarían las heurísticas. No sé si alguien preguntó algo aquí. Ok. Bueno, entonces siempre en estos
algoritmos, nosotros vamos a ver que existen no solamente las heurísticas puras, simples, sino también las metaheurísticas. Y la metaheurística es como, vamos a verla como una generalización, ¿sí? Es una generalización de heurísticas. De tal manera que una metaheurística también pudiera muy bien ser la hibridación. Las metaheurísticas pueden hacer la combinación o hibridación de varias heurísticas, ¿sí? Entonces, bueno, son generalizaciones acerca de posibles formas y conocimientos que se tienen para resolver problemas. Entonces, bien, dentro de las metaheurísticas, ¿no?, está esta del recocido simulado. Este recocido simulado vamos a ver solamente el planteamiento teórico porque su explicación ahora sí en dibujitos está más difícil. Vamos a ver que aquí en recocido simulado hay una, ya se insertan funciones de probabilidad, mediciones también de cambio probabilístico. Entonces, bueno, es muy interesante recocido simulado y de ahí en adelante hay más y más y más métodos heurísticos y metaheurísticos que ustedes pueden estudiar, ¿no? Esta metaheurística descrita por Scott Kirkpatrick desde el año del 83 se basa en el trabajo del acero y cerámicas de la industria metalúrgica, ¿sí? Básicamente el recocido simulado lo que hace es que calienta material y lo enfría. Ahora, el calentamiento lo hace muy lentamente y el enfriamiento también lo hace lentamente. De ahí que los cambios que se ven en los átomos pues van a aumentar su energía y así hacen que se desplacen, ¿no? Este es a un nivel de un análisis atómico en los materiales que están en el acero, ¿no? Igual el enfriamiento. Entonces, aquí en el recocido simulado se va a ver que existe un mínimo local y también un mínimo global. Vamos a ver el recocido simulado. Trata de imitar transiciones que no van a mejorar de manera determinista. Aquí se va a ver que hay la incorporación de la probabilidad de hacer saltos muy pequeños para obtener un siguiente estado o una transición hacia un siguiente estado. Entonces, está basado, ¿no?, en el proceso físico de recocido de sólidos, que les digo, lo que hace es incrementar la temperatura de un sólido, la va incrementando y también decrementando. Entonces, bueno, la idea es encontrar un equilibrio, un estado de equilibrio entre el calentamiento y el enfriamiento, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto sucede mucho en procesos metalúrgicos y lo que se va viendo es que conforme se calienta y después se enfría, van a aparecer cristales y lo que se busca es tener tamaños de cristales óptimos y reducir los efectos. Entonces, de ahí viene este recocido simulado. Para el recocido simulado vamos a ver que sí se interviene la aleatoriedad para poder generar los cambios y debe de ser estos cambios, además de pequeños, son pequeños porque eso va a hacer que los cambios sean lentos, ¿sí? El que sean cambios muy pequeños ayuda a que sean lentos. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a ver en un par de casos. No, ahorita esto sí lo vamos a llevar a unos ejemplos que tenemos, bueno, que tengo por ahí que
me busqué para poder mostrar cómo funciona el algoritmo de recocido simulado y ya muy prácticamente cómo se implementa, ¿no? Pero el algoritmo básicamente va a iniciar el procedimiento en un punto, siempre hay un estado de inicio, siempre en el espacio de búsqueda. Mientras no se cumpla con la condición de terminación, es decir, hay un objetivo, se va a ir mejorando la solución dependiendo de la temperatura. Entonces, la actualización de la temperatura es el punto medular de este algoritmo. ¿Cómo se hace esta actualización? Y conforme va actualizando, regresa. Como ven, es un algoritmo muy sencillo, tiene un ciclo muy sencillo, pero la actualización de la temperatura, ¿cómo se da? Este algoritmo del recocido simulado está basado principalmente en este algoritmo de Metrópolis, que fue propuesto por este mismo autor. Y tenemos que, bueno, pues aquí los estados están dotados de energía, ¿sí? Entonces, en cada estado, y que va a haber en un espacio de estados, y ese estado va a tener una energía, se va a generar un nuevo estado J mediante un mecanismo de perturbación. La perturbación indica que hay una pequeña distorsión del estado. Esta pequeña distorsión del estado, este mecanismo de perturbación es aleatorio, ¿sí? Es decir, que se va a definir la energía del nuevo estado J. Había un estado I, vamos a poner el estado I con una energía de I asociada. Y va a haber un nuevo estado J con una energía de J. Entonces, esta energía de J es el cálculo nuevo que se hace basado en una probabilidad que debe de hacer una pequeña perturbación, ¿sí? No va a haber un cambio muy grande, sino pequeño. Bueno, si se cumple que E de J menos E de I sea mayor o igual que 0, si el valor de E de J menos el E de I sea mayor o igual que 0, si se cumple, entonces se acepta el estado J como un estado nuevo, se transita. Esta digamos que es la función de evaluación generalizada que se va a definir para hacer un cambio. Si ustedes se fijan, además estamos hablando de un tipo de algoritmo que se puede mover en valores de tipo continuo, ¿sí? Valores continuos. Este es un muy buen algoritmo para el manejo de valores en un espacio de, pues los cambios, ¿no? Los cambios son en un espacio de los continuos. ¿Los continuos qué son? Pues son los números reales, ¿no? Entre el 0 y el 1 o cualquier valor fraccionario. Lo que sí se busca es que sea mayor a 0, ¿sí? Entonces, la probabilidad está dada por por esta definición que está aquí, ya la veremos. Esta es de Boltzmann, así se llama. La distribución de Boltzmann. Esta probabilidad para decidir el estado nuevo, la probabilidad está definida con una distribución de Boltzmann, ¿no? Entonces, bien, este es este algoritmo. Nosotros sí lo vamos a ver ya directamente en código, pero tomaremos el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos para este algoritmo de Metrópolis y finalmente podremos hacer un ejercicio más aterrizado, ¿no? De cómo se emplean estos algoritmos que realmente son muy interesantes. Bien, nada más para concluir esta sección de la revisión de métodos de búsqueda, de solución de problemas mediante búsqueda. Todavía vamos a hacer la parte práctica, pero les quiero presentar, no plantear. No es la clasificación definitiva, ¿verdad? Porque hay quienes difieren significativamente
en la forma de abordar problemas. Entonces, hay quienes dicen aquí no aparecen, por ejemplo, los métodos estocásticos o los métodos puramente estadístico-estocásticos, y hay quienes considerarían que sí. Bueno, estos temas de búsqueda de soluciones utilizando diferentes métodos, pues se traducen siempre en algoritmos, ¿no? Se abordan en las áreas de optimización. Y las áreas y la optimización, vamos a decir, los enfoques que existen o que se clasifican para optimización son lo que son los discretos o en espacios discretos, y también los que están en espacios continuos. Nosotros básicamente hemos revisado, ¿verdad? Esta área, revisado no exhaustivamente, definitivamente no hicimos una revisión exhaustiva de todos los que son los métodos exactos y aproximados. Dentro de los métodos exactos, nosotros vimos pues ejemplos de lo que era la búsqueda ciega. En la búsqueda ciega se hace una exploración de todas las opciones de solución que existen. Entonces se va a encontrar una solución exacta, ¿ok? Y en los métodos aproximados tenemos los heurísticos y los metaheurísticos. ¿Qué problemas hay con los métodos exactos? También con los aproximados, ¿no? ¿Por qué surgen los aproximados, no? Bueno, vamos a ver que también existen en los espacios continuos los no lineales, los enfoques de programación lineal. Y aquí en los no lineales están método global, el método local, con gradiente, sin gradiente, que me da la impresión de que ustedes habrán visto algo de esto, o si no lo han visto lo van a ver en investigación de operaciones, o bueno, supongo que verán algo ahí. Y de ahí hay algunos que también tienen que ver con los métodos heurísticos, ¿no? Bien, regresando a este punto, ¿qué hay con métodos aproximados y métodos exactos? Los métodos exactos que exploran todo el espacio de búsqueda de alguna forma, y algunos mejores que otros, pero exploran todos los espacios, todo el espacio de búsqueda, van a encontrar la solución exacta o la solución óptima, ¿sí?, a un problema. Y los aproximados no garantizan la mejor solución, no la garantizan. La mejor solución. ¿Por qué surgieron los métodos aproximados? ¿Cuál es la razón? Pues resulta que los métodos exactos son muy costosos computacionalmente para pues explorar un árbol completo de soluciones, ¿sí? No tienen, los métodos exactos tienen la limitante de que si el espacio de búsqueda es muy grande, entonces el costo computacional para ejecutarlo va a ser elevado, o posiblemente no haya recursos suficientes para resolverlo. Mientras que en los métodos aproximados que no se garantiza la mejor solución y se basa en el uso de heurísticas, se hace una abreviación de la búsqueda de la solución, ¿sí? Entonces, por eso surgen los métodos aproximados, para resolver problemas que son muy complicados, ¿ok? I can be sad with you. Just take my hand and fly